Estamos de regreso en la tercera emisión de Señal Informativa y me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Candelaria Ochoa. Ella es la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Candelaria, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Carlos. Pues aquí a la orden. Candelaria, hay la intención de una firma, de un convenio, un acuerdo nacional por la vida y seguridad de las mujeres. ¿Por qué no nos explica los alcances de esto? Sí, claro que sí, Carlos. Pues mira, ahora como titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que tiene entre sus ejes de trabajo las alertas de la violencia de género, en particular el prevenir, atender, sancionar y erradicar el feminicidio, y los centros de justicia para las mujeres, lo que creemos que es muy importante es que todos los gobernadores se comprometan a firmar este acuerdo, porque el presidente de la República ha manifestado pues preocupación por el tema de la violencia contra las mujeres. Entonces, pues les vamos a proponer a los gobernadores que firmen este compromiso. Claro, Candelaria, en este caso, por ejemplo, sabemos que aquí en Jalisco hay una alerta de género. ¿En cuántas otras entidades existe una situación similar? Fíjate, Carlos, que había 17 hasta el 12 de marzo y ahorita tenemos 18 alertas de género pues prácticamente detonadas en este país y 13 solicitudes. Por lo tanto, creemos que el país está en alerta de violencia de género, ¿verdad? Por lo tanto, creemos que es urgente que los gobernadores pues atiendan este problema porque nosotros creemos que hay que hacer sinergia desde el gobierno federal, los estados y los municipios para atender y erradicar esta violencia contra las mujeres, que a veces pareciera como que es una exageración, pero te quiero decir que 10 mujeres son asesinadas todos los días. Candelaria, parece que esta tendencia, por las cifras que manejas, va a la alza. Pues sí, desafortunadamente por dos motivos, Carlos. Una, porque se ha incrementado mucho y también porque la figura de feminicidio que concebimos en el 2005 ya no es solamente esa figura, sino que se agrega también pues el crimen organizado y allí estamos intentando trabajar con 3 secretarías, bueno, 4 que nos parecen muy importantes, con la Secretaría primero de Seguridad Pública y Seguridad Ciudadana, porque está, bueno, todo el crimen organizado en con la Secretaría del Trabajo, estamos trabajando con la Secretaría de Salud y también creemos que con la Secretaría del Bienestar hay que impulsar lo que yo le denomino en este acuerdo la reconstrucción del tejido social desde la familia hasta los ámbitos sociales públicos, digamos. De acuerdo. Ahora, aunque son 18 entidades donde está esta alerta de género, ¿cuáles entidades crees tú que es más grave el problema? ¿Qué era qué? ¿Qué es más grave el problema? ¿En qué entidades es más grave este problema? Bueno, mira, de los datos que tenemos, que esa es la otra cosa que te decía, de los datos que tenemos, pues bueno, está el Estado de México y ahí nos preocupa muchísimo porque prácticamente estaría cumpliendo este año 4 años con alerta de género, imagínate. Está el Estado de México, está Tamaulipas, está Veracruz, está Jalisco y bueno, pues de ahí todos los demás, Sonora, Chihuahua, que no tiene alerta de violencia de género, Puebla, Guanajuato. Entonces, pues prácticamente deberíamos estar muy alarmados por esto que está pasando. Ahora, cuando dices tú una firma de un convenio y un compromiso de los gobernadores, específicamente, ¿a qué se estarían comprometiendo? Bueno, mira, les estamos haciendo recomendaciones en estas, bueno, planteando un proyecto de programa para intervenir en estas 2 áreas, en los centros de justicia, porque lo que hemos revisado es que muchos de los centros de justicia, además de que se crearon y se construyeron con recurso federal, los estados se comprometían a poner el personal entre comillas capacitado. Lo que vemos es que no hay personal suficiente en los centros de justicia y que además no se siguen los protocolos de investigación. Entonces, bueno, hay una serie de señalamientos que estamos haciendo para mejorar estos centros de justicia y desafortunadamente, como en Jalisco y en otros estados, se ha dejado a que los centros de justicia atiendan cualquier denuncia de violencia contra las mujeres
y eso no podemos dejarlo porque parece que la Fiscalía se deslinda de esa responsabilidad y ahora mandan a todas las mujeres a los centros de justicia, pero estos son incapaces de tomar todas las denuncias a las mujeres. Entonces, fíjate, en promedio, cuando una mujer va a denunciar, tarda entre 8 o 12 horas. Además, la hacen volver 3, 4 o 5 veces para completar la denuncia. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, en las alertas de violencia de género también les estamos proponiendo cosas muy, muy concretas para que las alertas de género verdaderamente puedan ser evaluables y medible el impacto, si las actividades que están desarrollando verdaderamente han disminuido o no el feminicidio. Por ejemplo, el índice de denuncias, las investigaciones y carpetas como feminicidio, el incremento de las mismas y cuántas de estas han pasado a recibir sentencia, porque muchas veces se integran carpetas y se integran mal y pues nunca pasan a la justicia, ¿verdad? Nunca pasan al Poder Judicial, a los jueces para que dictaminen un feminicidio. Entonces, bueno, por eso estamos planteando una acción mucho más global, ¿no? Y muy precisa. Candelaria, yo recuerdo que antes era un camino muy tortuoso para que la autoridad tipificara el delito de feminicidio, lo maquillaban o lo ocultaban con otro tipo de lesiones, etcétera. ¿Esto ya ha cambiado o sigue igual? Fíjate que desafortunadamente sigue igual. Incluso yo hoy que estuve en la Cámara de Diputados y Diputadas, en un foro con la Comisión de Igualdad, le entregué varias iniciativas a la diputada presidenta Wendy Briceño, precisamente para recomendar a los estados que homologuen el delito de feminicidio con el Código Penal Federal, porque el Código Penal Federal lo tiene muy claro y recomendamos como parte de este compromiso nacional por la vida y la seguridad de las mujeres, es que los gobernadores presenten iniciativas a los congresos para modificar su legislación en materia de feminicidio. Hoy que estamos viendo cómo en los congresos locales se pide que se armonice el tema, por ejemplo, la ley contra personas desaparecidas, ¿no debía hacerse lo mismo también con este tema del feminicidio? Sí, pues esa es mi intención, esa es una meta de las que presenté hoy como plan de trabajo en la Cámara y me parece que es muy importante que reconozcamos que siempre decimos que las mujeres somos la mitad de la población y poquito más, y yo además le agrego algo que es que somos las hijas, las madres, las hermanas, las compañeras, las amantes, las exnovias, las exesposas, etcétera, pero los que están violentando a las mujeres también son los hijos, los hermanos, los padres, los tíos, los hermanos, los amantes, los examantes. Entonces, pues ellos son la otra parte de la población y bueno, sí es cierto, tenemos un índice de mujeres que violentan mujeres, pero en realidad es cerca del 3%, así que es muy bajo y lo que tenemos que hacer es que cualquiera sea atendida. Candelaria, una de las medidas que se han puesto en vigor para, digamos, preservar la seguridad de las mujeres son las dictar medidas cautelares. ¿Cómo ha funcionado en la práctica este tipo de medidas? Pues mira, fíjate que mal, porque esa es otra de las cosas que queremos reformar, porque se dictan las órdenes de protección, pero no hay un seguimiento a las mismas. Y el martes tuvimos una reunión con el director de Política Estratégica en materia de derechos humanos sobre el Banco Nacional de Datos, y nos presentaban que, por ejemplo, Jalisco es uno de los estados que más órdenes de protección dicta. Cerca de 18,000 órdenes de protección se han liberado en Jalisco. Pero el gran problema es que no pasa nada con estas órdenes de protección y que las mujeres muchas veces están en mayor riesgo cuando tienen las órdenes de protección porque no hay quien le dé seguimiento a esa orden de protección para que verdaderamente se proteja esa vida de esas mujeres y de sus hijas e hijos. Es decir, no existen los protocolos adecuados para que estos tengan un seguimiento. Así es, no existe eso y eso es parte de lo que tenemos que impulsar. Y fíjate que es muy fácil, Carlos. O sea, yo estoy proponiendo, entre otras cosas, una unidad especializada en las policías en materia de violencia contra las mujeres. Yo el año pasado, en marzo, fui a dar una plática a la Policía de Guadalajara, lo cual agradezco mucho que me hayan invitado,
pero que las propias mujeres policías reciben violencia en su centro de trabajo y que además ellas también nos violentan a las mujeres. Por eso es muy importante también que en este acuerdo nacional uno de los puntos es crear unidades especializadas en materia de derechos humanos y contra la violencia hacia las mujeres. Por lo que escucho, Candelaria, hace falta mucha capacitación al personal, digamos, primer respondiente en este tipo de situaciones. Sí, a las policías, a los agentes del Ministerio Público, a los actuarios, a la policía investigadora, o sea, falta mucho, pero mira, Carlos, también te quiero decir que este es un tema relativamente nuevo, porque apenas en el año 2000 es que se empezó a reconocer el feminicidio en Ciudad Juárez y la CONAVIM se creó para Ciudad Juárez en 2005, pero hasta 2009 como una comisión nacional. Entonces, bueno, pues tenemos un gran reto y yo espero que con el trabajo y con la experiencia que tenemos podamos lograr un acuerdo con los gobernadores y apoyar al presidente en esta preocupación contra la violencia hacia las mujeres. Este Acuerdo Nacional por la Vida y Seguridad de las Mujeres, ¿para cuándo estaría listo, Candelaria? Pues mira, queremos decirle al presidente, solicitarle una reunión con la Comisión Nacional de Gobernadores y ojalá que pueda ser en la próxima, ojalá se pudiera. Sería en el seno de la CONAGO, digamos, exponer esta propuesta del Acuerdo Nacional, firmarlo y sobre todo llevarlo a la práctica. Sí, porque el compromiso pues es también, mira, yo te quiero decir algo que es importante. La CONAVIM, el 83% de su recurso se va a apoyar a los estados en alertas de violencia de género y en centros de justicia. Y bueno, pues firmar este convenio también implica que la política en materia de alerta de violencia de género y de centros de justicia tendría que ser un recurso fiscalizable en términos del impacto para disminuir la violencia contra las mujeres. Muy bien, y que los estados aporten recursos para ello, ¿no? Bueno, esa es la otra cosa que es muy importante. Yo siempre digo que cuando los estados y los municipios tienen alerta de género y reciben recurso público, pues no solamente es la tarea del gobierno federal, ¿verdad? También tendría que ser una tarea del estado y del municipio para que sea una verdaderamente corresponsabilidad. Muy bien, Candelaria, te agradezco mucho que hayas tomado la llamada. Estaremos atentos a este acuerdo nacional. Muchas gracias, Carlos. Buenas noches. Buenas gracias noches. Por la entrevista para que tu público también entienda las necesidades de atender, prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Muchas gracias, Candelaria. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches, Candelaria Ochoa. Ella es la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Voy a una pausa. Regreso.